Federico Gianmaría, estaban en Canal 12 y hablaban sobre el tema del caso de La Rioja y el tema de los recursos, que nosotros lo consideramos extracoparticipables, que ellos hablan de los fondos discrecionales. Por eso le agradecemos al doctor en Economía, consultor económico y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que nos atienda. Nadine, Eduardo Germán desde La Rioja lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Un gusto hablar con usted. Bueno, justamente estaba mirando esa entrevista y puso como ejemplo el caso de La Rioja. 0 pesos y se preguntaba qué puede pasar con la provincia de aquí para adelante y habló de los impuestos y demás, ¿no? Claro, o sea, porque digamos las transferencias no automáticas, por ponerles un nombre, algunos le dicen discrecionales, pero pongámosle no automáticas, obviamente tienen una característica de ser discrecional, aproximadamente representarían el 20% del ajuste que el gobierno nacional quiere hacer, ¿sí? O sea que es importante la transferencia no automática para el gobierno nacional. Ahora, cuando uno lo mira por provincia, no tienen la misma importancia por provincia. Entonces yo doy el ejemplo, que el año pasado un habitante de Argentina recibió 40.000 pesos de transferencias no automáticas en el año, promedio. Mientras que un habitante de La Rioja recibió 140.000. ¿Por qué? Porque dentro de esas transferencias no automáticas están los fondos extracoparticipables que alguna vez La Rioja empezó a recibir y que todos los años tiene que ir al Congreso y tiene que pedir que se lo renueven. Entonces, obviamente que es mucho más significativo esa plata para La Rioja que para el resto. Sí, sí. No ha recibido nada de plata La Rioja en lo que va del año, o sea, 0 pesos recibió, o sea, nada. Por ende, el impacto que tiene en el ingreso de la provincia, lo no automático, más la caída de la coparticipación automática por la reforma de ganancias y por la recesión, hoy La Rioja está con una caída de ingresos solamente por lo nacional de un 15% respecto al año pasado. Sí. Una caída muy significativa de ingresos. Sí, sí, y se ve acá en las calles, le comento, Nadine. Usted que es un seguidor del tema de la coparticipación, le doy dos hechos dos cuestiones que sí me suceden. Yo hace mucho tiempo estoy acá viviendo, hace más de 30 años, y aquí el concepto es que la nación tiene que ayudar a La Rioja. Y me pasa que le voy a contar un lugar, que voy a Río Cuarto y siempre discuto con las personas que toman café en un bar frente a la plaza, que me dicen, ¿por qué nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos para bancar a La Rioja? ¿Cómo se puede llegar a solucionar eso? Bueno, ahí hay dos opciones y la clave, ¿no es cierto?, es qué país quieren los argentinos hacia el futuro. Si uno quiere un país donde cada jurisdicción viva con lo que tiene, cada jurisdicción podrá gastar en base a los ingresos que genera. Entonces, ¿eso a qué va a llevar? Y va a llevar a que haya muchas inequidades en el país. Porque mientras jurisdicciones puedan prestar un nivel de justicia, un nivel de educación, de seguridad, otras van a disponer de mucho menos recursos para eso. Entonces, ¿por qué? Porque la capacidad de gasto por habitante de cada provincia va a ser muy disímil. ¿Se entiende el punto? Sí, perfecto. Ahí cada uno genera. Entonces, lo que sucede en países que tienen, digamos, sistemas de coparticipación, como pueden ser Australia, como pueden ser Canadá, buscan nivelar la capacidad de gasto por habitante. Buscan que en La Rioja se pueda brindar el mismo paquete de bienes públicos por habitante que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en Santa Fe, ¿sí? Para lograr eso aparece la redistribución, o sea, las provincias que más generan tienen que aportar de manera neta al resto. La clave de esto, y es lo que en Argentina siempre se discute, es que debiera ser una cosa muy sencilla, muy transparente y que permita que todos gasten de manera eficiente los recursos. Porque si la plata que va a una provincia, si hay una provincia chica que está recibiendo más plata de la que generaría sola, bueno, la clave es que eso lo gaste eficientemente para que cada vez dependa menos de la coparticipación. Bueno, ese es el gran desafío que tiene Argentina, entre muchos otros, ¿no? Sí.
Porque ahora se habla desde el gobierno nacional, hay voces que dicen que las provincias se arreglen con lo suyo. Bueno, esa es una discusión muy relevante, porque primero están las provincias y después está la nación. O sea, si las provincias se arreglan con lo suyo, sería el esquema que yo le dije primero, o sea, que cada una se queda con todo lo que genera. Entonces, en ese caso, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, van a tener una capacidad de gasto por habitante y una generación de recursos muy distinta a otras provincias, mucho mayor. Entonces, digamos, es una cuestión de fondo esta en Argentina y ojalá esta vez se discuta, ¿no? Sí, que tal como... se avance en algo concreto, sí. Porque desde el año 96 deberíamos tener una nueva ley de coparticipación y no la tenemos. Eso refleja claramente que es una cosa muy difícil de sacar políticamente. Sí. Y en base a su experiencia, y creo que todos vamos conociendo a este gobierno por las decisiones que toma, ¿qué va a pasar con los recursos estos extra que lo consideramos nosotros acá? ¿Usted cree que esto va a seguir con una decisión política de Milei de no mandar más dinero de transferencia no automática? Yo creo que ahí hay una cuestión de estrategia. Yo creo que si las provincias aprueban el proyecto de ley ómnibus o lo que la nación pida que acompañen, existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de, no digo recuperar todas las no automáticas, pero sí definir y priorizar y que algunas se sostengan, ¿sí? En un escenario donde el gobierno nacional no tenga una hoja de ruta compartida con las provincias, y es más probable, ¿no es cierto?, que en ese escenario la nación diga, bueno, no doy ninguna transferencia automática o corto prácticamente todas las no automáticas. Entonces me parece que esto es parte de un acuerdo. Sería esencial que haya diálogo, que haya discusión, que se aproveche ahora esta reunión que hubo, que siga habiendo reuniones y definiendo cosas concretas, porque cada cosa es una discusión y el tema de ganancias, por ejemplo. Sí. No es lo mismo para una provincia como Córdoba, para una provincia del sur, el tema de ganancias, porque van a pagar el costo político de que sus habitantes se les suba un impuesto y se les genere menor poder adquisitivo que el que hoy tienen, que ya es muy bajo por la recesión que hay. Sí. Para el caso de La Rioja no repercute nada si muy poca gente gana un sueldo. Por eso, en el caso de La Rioja, en el caso de otras jurisdicciones, porque tienen esa estructura, no porque haya una cuestión puntual, digamos, la incidencia es muy baja. Entonces, por una provincia de esa característica, bueno, que vuelva el impuesto a las ganancias significa más recursos coparticipables. Sí. Mientras que para otras significa más recursos coparticipables, pero a través de que los habitantes que viven en la jurisdicción van a tener que pagar más impuestos. Y en este escenario no es algo que yo vea muy factible que suceda. Sí. Por último, y abusando de su tiempo, si usted fuera médico y le hacen una interconsulta por el paciente Argentina, ¿cuál sería su diagnóstico? Y tiene una enfermedad de déficit fiscal, donde el síntoma que vemos es la inflación, ¿sí? La fiebre es la inflación, y para eliminar la fiebre hay que eliminar la causa de enfermedad, ¿no es cierto?, para eliminar el síntoma. Y eso requiere, a mi criterio, muchísimo esfuerzo, muchísima coordinación, porque si esto se quiere hacer cada uno jugando por su lado, primero que es menos probable que se pueda lograr, y segundo que los costos, en caso de no lograrse, van a ser mucho más altos si cada uno se quiere salvar como pueda. Entonces creo que es imprescindible. El equilibrio fiscal es algo totalmente saludable para cualquier economía. Argentina, como usted bien me pregunta, se está enferma de déficit. Entonces, necesita cambiar. Pero hay que hacerlo entre todos, digamos, con una hoja de ruta, con una coordinación y con un cumplimiento, ¿no es cierto?, de los pasos que haya que ir dando, porque
el ajuste que se está haciendo ahora es el ajuste más grande de los últimos 30 años. Y lo están pagando el 43% del ajuste del gasto, lo están soportando los jubilados nacionales. O sea, prácticamente la mitad del ajuste lo están sosteniendo los jubilados, con pérdida de poder adquisitivo del 45% respecto al año pasado. Eso es totalmente insostenible desde el punto de vista social. Eso tiene que corregirse de manera urgente. Entonces, lo que hay que buscar es la manera de que el equilibrio pueda alcanzarse de manera sostenible, ¿sí? Porque de esa forma va a haber más equidad y va a poderse sostener y por ende empezar a ver lo antes posible lo que serían las virtudes de tener un equilibrio fiscal. Sí, sí. Bueno, Nadine, yo como siempre, muchas gracias por este diálogo con La Rioja y bueno, que pase buenas tardes, seguramente lo vamos a seguir molestando porque es un tema que está en la agenda permanentemente, el tema de la plata o los recursos. Muchas gracias, que pase buenas tardes, amigo. Que tenga buenas tardes usted también, un gusto, hasta luego. Nadine Argañará, doctor en Economía, consultor económico, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Lo decíamos la semana pasada, que uno nota a través de los mensajes de ustedes y cuando nos paran en la calle, que todos están muy atentos con el tema de la plata. Y es lo que ha pasado este fin de semana de la dura pelea en X, para aquellos que no tienen X, una cuenta como Facebook, entre Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei por el incremento salarial que habían recibido los funcionarios, que habían hecho lo propio también los diputados nacionales y senadores, que hasta el momento sabemos los que se ha bajado del incremento salarial son los diputados y los funcionarios, porque los senadores todavía no pasa nada. Y creo que recién acaba de tocar algo que es clave. Si hay ajuste, que sea para todo. Si hay crisis, que sea para todo. Porque si no, nos dijeron que era la casta política que iba a pagar y hasta el momento vemos que no, o por lo menos los senadores no quieren tocarse sus saberes, que son muy importantes. Los sueldos se iban a 2,5 millones, 3 millones de pesos aproximadamente para cada uno de ellos. Y creo que eso Milei lo vio y bueno, le cargó culpa a Cristina, más allá que él firmó el decreto. O sea, él fue responsable. Que no lo haya leído, bueno, es un problema de él y muy grave, pero él tenía que haber leído todo el decreto de lo que estaba firmando porque también fue publicado en el boletín oficial. 19:38 minutos. Ya regresamos en este programa a la tarde a través de la multiplataforma.